gracias por su fidelidad, gracias por su compromiso. Estamos estudiando el libro de los Hechos y obviamente ya hemos hecho varias consideraciones y hoy día quise mostrar unos mapitas solamente para que usted visualice un poquito más. Tenemos todo Biblia, ¿cierto? Ok, pero para que usted visualice un poquito más, ¿por qué? Porque de repente pasan tantos pasajes, tantos textos, y de repente no entendemos muy bien cómo se va desarrollando la historia. ¿Ok? Note muy bien que quise poner en esta primera presentación el pasaje base de Hechos capítulo 1, versículo 8. Acuérdese que la secuencia del libro de los Hechos podemos nosotros verla ahí en Hechos capítulo 1, versículo 8. Donde nuestro Señor Jesucristo, como dice ahí, a lo mejor no lo va a leer por la distancia, pero dice: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cierto? Eso es lo que hemos estado estudiando. Y si usted mira muy bien la secuencia, los primeros capítulos del libro de los Hechos, del capítulo 1 al capítulo 5, la mayoría de los eventos suceden solamente ahí, en ese puntito rojo. Jerusalén. Allí vamos a ver la historia del día de Pentecostés, los 3.000 bautizados, la prédica en el pórtico de Salomón. Vamos a estar mirando la primera persecución, la primera estancia de Pedro con Juan en el concilio, la segunda después cuando lo azotan, el tema de Ananías y Zafira, la comunión de la iglesia, y todo eso sucede, Hechos del 1 al 5, en Jerusalén. Y la iglesia no salía. Pero note que después de eso, si usted lo va mirando, por lo menos ya desde capítulo 6, después de eso el dicho decía Judea y Samaria. Y desde el capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, vamos a ver que la predicación de la palabra ahora ya se llevó. Recuerde que ahí está Judea. Jerusalén era parte de Judea, ve que yo siempre le decía que se dividía entre el territorio, Judea, Samaria y acá arribita Galilea. ¿Ok? Entonces ahora la predicación de la palabra del capítulo 6 al capítulo 8 se va a desarrollar en Judea y en Samaria. Recuerde que lo que hizo salir a la iglesia de su estado de confort, la iglesia estaba cómoda ahí, en Jerusalén, lo que hizo salir a la iglesia de su estado de confort fue la persecución que hubo en Jerusalén. Por si acaso hoy día vamos a hablar de un pasaje que habla de eso. Por si acaso. Porque la persecución todavía era algo real para ellos. Pero desde el capítulo, si usted lo vio, desde el capítulo 10 con el caso de ¿quién? ¿Se acuerda quién fue ese primer convertido? Que fue por aquí, por Cesarea. Se llamaba Cornelio. Lo estudiamos hace poquitas clases atrás, y desde ahí en adelante, de Hechos capítulo 10 hasta el final, vamos a ver cómo el evangelio se expandió desde Jerusalén, Judea, Samaria, Cesarea, y cómo fue llegando hasta llegar en Hechos 28 a Roma, para que usted lo entienda bien, a Roma. ¿Ok? Esa es la secuencia para que usted más o menos entienda cómo la iglesia, que comenzó aquí en un pequeño puntito en el mapa, cómo se fue expandiendo a través de las pruebas, a través de las persecuciones, a través del enfoque evangelístico, cómo ellos fueron saliendo y fueron conquistando y fueron llenando todos estos lugares hasta llegar a la capital del imperio romano. Allí llegó el evangelio. Y vemos nosotros ya en Hechos 28 que Pablo llega en calidad de prisionero, pero cómo el evangelio, aunque Pablo llega en desventura, Pablo llega en persecución, pero cómo el evangelio triunfa. Y cómo ya los hermanos, es muy lindo cómo termina el Hechos 28. Imagínense Pablo derrotado, tú vas a pensar que vas a morir, vas a pensar de que el imperio ganó, que el César te va a matar. Y de repente Pablo, después de llegar de donde estaba la isla de Malta, donde naufragaron, después llega por aquí, Foro Tresapio, y va subiendo por ahí Puteoli y todo eso, va subiendo, y los hermanos se enteran que viene Pablo, y van saliendo al camino para ver a Pablo. ¿Cómo los hermanos? Y Pablo dice, ya hay iglesias por todos lados. ¿Cómo el evangelio triunfó? Y allí termina el libro de los Hechos, mostrando cómo Pablo queda 2 años en la ciudad de Roma,
y ahí es donde se escribe por lo menos Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, y grandes obras misioneras después comenzaron después del encarcelamiento de Pablo. Aproximadamente, note, esto comenzó aquí el año 30 aproximadamente después de Cristo, y el Evangelio ya estaba consolidado en Roma en el año 60 después de Cristo. O sea, en 30 años, para que más o menos usted entienda el fervor evangelístico, cómo la iglesia del Señor conquistó al imperio más grande, el imperio que se jactaba de que era indestructible, el imperio que iba a durar más de 1000 años. Ese imperio, en este caso, fue conquistado, como lo dijo un día la profecía de Daniel, cuando estaba la cabeza de oro, los hombros y el pecho de plata, el estómago de bronce y el hierro con el bronce bruñido en los pies, y cayó la roca que botó la estatua. Cuando mostraba los reinos que venían por venir, dijo de que había un último reino, esa roca que comenzó pequeña, pero que se erigió después por encima de los montes de la tierra, esa era la iglesia de Cristo. Y si usted se fija en este momento dónde está Babilonia, ya no existe Babilonia. ¿A dónde está Medo-Persia? Ya no existe Medo-Persia. ¿A dónde está Grecia? Ruinas. Usted va a ver hoy día pilares y ruinas. ¿Dónde está Roma? Usted puede ir al Coliseo, es un museo. Pero en este momento ya no existe. Pero ¿y la iglesia? La iglesia todavía sigue. Por más de 2000 años y la iglesia todavía existe. ¿Y cómo yo sé eso? Porque usted está aquí. ¿Cómo yo sé eso? Porque tú estás sentado aquí para que tú te des cuenta que hemos sido más fuertes, hemos sido más sólidos que los mismos imperios más grandes que se jactaron en la historia de la humanidad. Todos los imperios han pasado, pero la iglesia, como el imperio de Dios en la tierra, no ha pasado. Y todavía sigue vivo y sigue presente, mientras usted y yo nos propongamos perseverar, mientras usted y yo nos propongamos ser fieles a Dios, el imperio de Dios, el reino de Dios sigue presente en la tierra. Y esa es la promesa. Y Dios es fiel. Y Dios ha cumplido esa promesa. ¿No se siente bien escuchar eso, cierto? Se siente bien escuchar de que usted es parte de un imperio que fue profetizado por miles de años antes, de que fue incluso anticipado que iba a derrocar a los otros imperios, y al final todos los imperios cayeron y la iglesia sigue en pie. Para que usted entienda, cuando a veces uno piensa, pero ¿cómo va a ser? Y a lo mejor algunos de los que están en casa van a decir, mi congregación es pequeña, somos 3 hermanos, somos 4 hermanos, somos 10, somos 20, somos 100, somos 1000, pero aunque usted no se da cuenta, cuando nosotros, si nos juntáramos todos, cuando un día Juan tuvo que ver una visión del cielo, Juan dijo que eran millones de millones los que iban a estar en el cielo. Porque hay millones y millones que han perseverado y que han seguido fieles al Señor. Entonces no es una lucha vana, no es una lucha perdida, todo lo contrario, es una lucha ganada. ¿Ok? Esa más o menos es la cronología. Y el segundo mapa, por favor, hijo. Vamos a Hechos 11 hoy día. Vamos a avanzar un poquito en nuestro pasaje entonces. Solo quería poner en contexto hasta dónde nos hemos desarrollado. Recuerde, todo comenzó en Jerusalén. Recuerde que estuvimos viendo en Hechos 10 también que Pedro estuvo por ahí por Jope. Ahí también estuvo convertido Cornelio en Cesarea. Todas esas localidades están ahí presentes, son reales, por si acaso. Y nos dice ahora, donde vamos a estar trabajando, Hechos capítulo 11, recuérdese que habíamos quedado ahí en el versículo 18, Pedro fue llamado a rendir cuentas. ¿Se acuerda que Pedro fue llamado por la iglesia en Jerusalén? Acuérdese que él había estado en Jope. ¿Se acuerda? Que ahí estaba en Jope, viajó de Jope a Cesarea, convirtió a Cornelio, y cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de que Cornelio, los de la circuncisión, llamaron a terreno a Pedro, y Pedro tuvo en este caso una discusión con ellos, le mostró claramente el propósito de Dios, y decía allí en 11:18, donde terminamos la clase pasada, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Ok? ¿Se da cuenta ahí? Recién han entendido, después de 11 capítulos casi, recién han entendido de que los gentiles, de que cuando Jesucristo dijo, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura, vayan por todas las naciones haciendo discípulos, recién están comprendiendo que el propósito de Dios no es solamente evangelizar al que tengo a un lado, también es llevar la misión de Cristo a todo este mundo. Llevar la misión de Cristo a todo este mundo. ¿Ok? Y note bien que en ese momento Dios, en Hechos capítulo 10, selló, en este caso ya completamente, en la vista de los hermanos,
todos pueden entrar al Evangelio. Si entró un soldado romano, si entró Cornelio con su familia, entonces todos pueden entrar. ¿Ok? Y noten, 19, Hechos 11:19. A ver quién me va a ayudar hoy día. A ver, Elcita, por favor. Ayúdame, Elcita, por favor, hermanita, con el 19. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Muchas gracias, hermanita. Note que dice los que habían sido esparcidos a causa de la persecución. ¿Cuándo comenzó esa persecución, mi hermano? ¿Pero cuándo? Específicamente, ¿qué punto en el libro de los Hechos? ¿Cuándo comenzó? No, casi, te estaba acercando. Pero véalo. Si trabajemos con la Biblia, esa es la idea de trabajar con la Biblia, es verlo, es darnos cuenta que las respuestas están ahí. Ninguna pregunta de las que hacemos, usted tiene que inventar una respuesta, todas las respuestas van a estar ahí. ¿Cuándo fue la persecución con motivo de Esteban? Ok, bueno, los peñascasos cayeron en el 7, claro que sí. Las piedras cayeron en el 7, pero el instinto sanguinario de Saulo fue en el 8. Acuérdense que fue por la incitación de Saulo de Tarso, el que ya se convirtió en el capítulo 9. En este momento recuerde que él está escondidito en Tarso, allá está guardado porque querían matarlo y tuvo que huir escondido en un canasto. También va a aparecer en esta historia Saulo, recuerde que eso apareció en el capítulo 9, cuando tuvo que huir porque querían matarlo ahí en Damasco, porque estaba predicando valientemente el nombre de Cristo. Toda la historia se va uniendo, si usted se va dando cuenta. Entonces, la gente que un día, en Hechos capítulo 8, salió de Jerusalén, mire, y esto es importante de que usted lo vea del mapa, ellos salieron arrancando, ellos salieron, por decirlo de alguna manera, a pata pelada. Ellos salieron con lo que tenían puesto. Ellos salieron sin poder tomar nada de sus posesiones y salieron corriendo por la persecución, por la muerte de Esteban, cuando Saulo de Tarso lo estaba persiguiendo, y por lo menos nos dice la palabra que pasaron hasta Fenicia. Fenicia es toda esa región, mire todo lo que recorrieron. Fenicia ahí en el borde del mar. Chipre, cruzaron el mar y llegaron a esa isla. Chipre es una isla. Hasta ahí llegaron los cristianos perseguidos, imagínense, corriendo, sin qué comer, sin dónde vivir. Y también dice versículo 19, y Antioquía. Y Antioquía de Siria. Destaco que es de Siria porque hay otra Antioquía que está acá, que es de Pisidia. Por si acaso, se distinguen solo por la región. Para que cuando usted lea en la Biblia siempre se va a destacar o es de Siria o es de Pisidia. En este caso es Antioquía de Siria. ¿Ok? O sea, mire, Fenicia, Chipre, cientos de kilómetros. Antioquía. Hasta aquí llegaron los cristianos. Hasta aquí llegaron los cristianos. Y aquí viene algo maravilloso, porque dice el versículo 19, número 1, ¿qué hacía la iglesia mientras se encontraba en persecución? ¿Qué hacían los cristianos mientras estaban corriendo por su vida, siendo perseguidos, siendo ahuyentados por los sedientos judíos que querían acabar con la iglesia? Dice allí versículo 19, ¿hablaban la palabra? ¿Predicaban? Sí. Aunque predicaban con prejuicio, pero predicaban la palabra de Dios. ¿Predicaban la palabra de Dios? ¿Qué haría usted en una persecución, hermano? ¿Qué haría usted si su vida fuese amenazada? ¿Qué haría usted si usted tuviese, en este caso, a enemigos tan sedientos de sangre como Saulo y muchos otros de los judíos? Recuerde que mataron a Jesús. Y pidieron que fuera crucificado. Enemigos tan implacables que maltrataron y azotaron a todos los apóstoles, sobre todo a Pedro y a Juan. Enemigos tan implacables como Saulo, que participó de la muerte de Esteban. ¿Qué haría usted en un tiempo como ese? Lo más probable es que usted quisiera hacer un hoyo y que lo tragara la tierra y no saber nada más de nada, ¿cierto? Y estar escondido en una cueva hasta que pase el problema. Pero los cristianos de la iglesia primitiva no hicieron eso.
Ellos igual compartieron su fe. Note que dice aquí, es interesante, se muestra como una desventaja, pero yo comencé a pensar, no es una desventaja, dice, hablaron, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. ¿Y quién le estaba persiguiendo? Eran los judíos. Si eran los judíos, en este momento los romanos no estaban persiguiendo a los cristianos. No había imperio opresor todavía. Eso va a suceder después, en el año 58, 64, con Nerón. Después va a pasar en los años 90 con Diocleciano. Pero en este momento la persecución no es contra los romanos. No había aquí imperio. O sea, estaba el imperio, pero todavía no veían a la iglesia como una amenaza. Pero quienes sí estaban persiguiendo eran los judíos, y ellos a sus propios enemigos, o a los que podían acusarlo, a los que lo estaban persiguiendo, a los que enviaron a Saulo, el sumo sacerdote y todas esas cosas, a ellos le predicaron la palabra de Dios. A sus propios enemigos. A los que estaban huyendo por causa de ellos mismos. Por eso que yo no lo veo como una desventaja. Obviamente, si usted se fija, en el caso de Hechos 10, nosotros vimos que Pedro tuvo mucho prejuicio con ir a predicarle a Cornelio. Un judío natural, un judío de nacimiento, como ya lo hemos dicho abundantemente en el estudio, no iba a ir abiertamente a quedarse en una casa, a habitar en una casa, a predicar en una casa, a comer con un gentil. Un judío respetuoso no iba a hacer eso. Y obviamente fue trascendental en la historia, creo yo, si usted se fija muy bien, para mí, este es el pasaje favorito para mí en el libro de los Hechos. No hay pasaje que disfrute más que Hechos capítulo 11 en el libro de los Hechos. Y para mí, el versículo que viene ahora, versículo 20, es el más maravilloso que puede existir. Porque para que llegara a suceder este pasaje, Hechos capítulo 11, versículo 20, tuvieron que haber pasado miles de cosas. Tuvo que venir el día de Pentecostés, tuvo que descender el Espíritu Santo, tuvo que venir la iglesia, aún en medio de los prejuicios, tuvieron que haber problemas, tuvieron que haber persecuciones, ellos tuvieron que salir arrancando, tuvo que morir Esteban, tuvieron que morir varios mártires, tuvo que haber una persecución. En ese momento los prejuicios sociales, culturales, raciales eran súper fuertes. Recuerde que para los judíos, los gentiles eran un antagonista. Ellos estaban esclavizados. Si no es solamente, es como que si usted lo hubiera pedido, no sé, pues en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, usted le hubiese pedido que un judío que estaba en un campo de concentración, le hubiese predicado a un nazi, que lo estaban matando. Lo más probable es que ellos no iban a hacer eso. Lo más probable es que en la guerra del Golfo Pérsico, lo más probable es que no iban a estar un americano hablándole abiertamente, o un iraquí, un iraní, o un afgano, abiertamente, porque eran enemigos. Estaban en una guerra. Había un conflicto. Cornelio estaba ahí porque era un general de ejército, era un centurión de un ejército conquistador. Y que le pidan a Pedro que vaya a predicarle a uno de los líderes militares de los que están conquistando y que han matado. Por eso uno entiende que había tanta diferencia. No es solamente decir, no, si es solamente porque se caían mal. Aparte, estuve leyendo un poco de cultura, aparte, note, ellos se vestían diferente. El griego era refinado, usaba togas, usaba colores, usaba sandalias bonitas. El judío era tosco. Usaba túnica gruesa, tela sucia. Había una clara diferencia. Hablaban idiomas diferentes, vestían de manera diferente, comían de manera diferente. Los griegos le daban lo mismo comer animales, del que fuera, chancho, de lo que viniera. Los judíos no. Tenían muchas limitaciones ellos. Entonces, mire todas las barreras que tuvieron que romperse para que en un momento, y yo digo que esto es obra del Espíritu Santo, solamente, porque al mismo tiempo de que Pedro, recuerde que en capítulo 10 Pedro estaba predicando aquí en Cesarea, porque aquí en Cesarea, y esto sucedió aquí, en Antioquía. ¿Y cómo es posible que al mismo tiempo que Pedro estaba predicando en Cesarea, el Espíritu Santo estaba motivando a cristianos perseguidos a comenzar a predicar la palabra sin limitaciones en Antioquía? Eso tiene que ser solamente obra del Espíritu Santo. ¿Cómo Dios controla la obra?
Lo que un día Dios tuvo que mostrarle a Pedro, a través de visiones, del éxtasis, del lienzo, Pedro mata y come, no, que no voy a entrar, que nada inmundo, y todo ese proceso que ya vimos, dice versículo 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre, eran de aquí, se convirtieron aquí en Chipre, incluso mire, Cirene, ¿y dónde queda Cirene? África, al fondo, una colonia griega, Cirene aquí abajo. Eran oriundos de ahí, pero que habían llegado ahora a Antioquía, versículo 20, los cuales, cuando entraron en Antioquía, mira, los primeros predicaron la palabra, fueron valientes. ¿Le predicaron a sus enemigos? Claro que sí, pero no le predicaron la palabra a todos. Versículo 19, esa es la tristeza del 19. Pero versículo 20, que es maravilloso, para mí muy importante este pasaje en la historia de la humanidad. En este momento es la primera vez que abiertamente, que masivamente, cristianos de origen judío se van a atrever a predicar abiertamente a gentiles, a griegos, que visten diferente, que hablan diferente, que se comportan diferente, con una cultura completamente diferente. Completamente diferente. Y dice allí, versículo 20, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y se lo digo, y desde este punto exacto en el libro de los Hechos, en Antioquía de Siria, desde ahora en adelante, Antioquía de Siria se va a volver el centro de la evangelización mundial. De aquí va a surgir una poderosa iglesia, de aquí va a salir una iglesia que va a sustentar y va a enviar misioneros por todo el mundo, en 3 viajes sucesivos, que van a afectar, y ahí están los viajes por si acaso, para que usted vea la influencia que tuvo una pequeña iglesia que comenzó tan humildemente como varones perseguidos, judíos, que le predicaron la palabra a gente griega, pero fíjese muy bien, versículo 21, y ahí está la consecuencia. ¿Qué pasa cuando la iglesia se decide? ¿Qué pasa cuando tú y yo nos decidimos? ¿Qué pasa cuando rompemos las barreras y los límites? ¿Qué pasa cuando salimos del molde de los prejuicios? Nota que dice versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos. O sea que este movimiento que sucedió, o sea que la persecución por causa de Esteban fue parte del oleaje que Dios permitió para que la ola del Evangelio llegara e inundara todos los lugares. Tú no lo entiendes, yo no lo entiendo. Lo que para algunos fue una prueba, lo que para algunos fue un sufrimiento, lo que para algunos fue un dolor, fue una tremenda oportunidad de evangelismo, de predicación. Y la mano del Señor. ¿Qué es lo que menos vemos nosotros cuando estamos pasando pruebas? ¿Qué es lo que menos vemos nosotros cuando estamos pasando dificultades? Lo que menos vemos nosotros es la mano del Señor. ¿O no? Lo que menos vemos nosotros. ¿Y sabe por qué nosotros no vemos la mano del Señor? Yo lo estuve pensando. Porque cuando pensamos en el Señor, estamos acostumbrados a mirar para arriba. ¿Cierto? Estamos acostumbrados a mirar para arriba. Y ve que miramos para arriba y no vemos nada. Chuta, el Señor no está. Y no te das cuenta de que Él te tiene ahí abajo. Y te está llevando. Y deberías mirar hacia abajo. Que Él es el que te está poniendo el piso. Él es el que te está dando la estabilidad. Él es el que te está llevando. Y por eso es que muchas veces no miramos, porque miramos en la dirección equivocada. Cuando deberíamos mirar hacia abajo. ¡Wow! Ahí está la mano del Señor, claro. ¿Qué problema me hago? Estoy en la mano del Señor. ¿Qué problema lo hago? Si estoy justo en la mano del Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos, y la mano del Señor lo estaba guiando, y la mano del Señor lo estaba ayudando, y gran número creyó, ¿no? De primer conteo de cristianos, de convertidos en Antioquía, y gran número, Dios bendijo. Estos son predicadores anónimos. No se nombra ninguno de ellos. No los conocemos, me encantaría conocerlos.
Me encantaría llegar en el día final. ¿Y cuáles fueron los de Antioquía? ¿Quiénes fueron los primeros evangelistas de Antioquía? No los conozco. Dios no encontró necesario mencionar su nombre, pero fue tremendo. Y note esto, hermano, porque cuando pensamos nosotros en una iglesia poderosa, normalmente cuando le preguntamos a la gente, hermano, ¿y por qué usted no predica? ¿O por qué la iglesia se estanca? ¿O por qué no crecimos? ¿O por qué no hay evangelismo? ¿O por qué no damos énfasis en evangelizar? Muchas veces, no, es que nosotros no somos Pablo. Si Pablo tenía el Espíritu Santo, si los milagros y todo eso. ¿Qué milagro pasó aquí en Antioquía? ¿Aquí en Antioquía no hay milagros? ¿Aquí en Antioquía no hay apóstoles? ¿Aquí en Antioquía no hay lenguas? Aquí en Antioquía no hay nada sobrenatural. Solo cristianos comprometidos. Cristianos perseguidos que sufrían, pero cristianos comprometidos con predicar la palabra, con compartir su fe con otros. Aquí no pasó nada sobrenatural. Aquí no hubo una resurrección de un muerto. Aquí no cayeron lenguas de fuego. Aquí no se sanaron los enfermos, se le dio la vista a los ciegos, se sanaron los cojos. Aquí no pasó nada de eso. Aquí eran cristianos que estaban comprometidos. Cristianos comprometidos con la predicación de la palabra. O sea que cuando la iglesia se compromete a predicar, cuando la iglesia se compromete a servir, dice allí, versículo 21, la mano del Señor estaba con ellos. La mano del Señor. ¿Está la mano del Señor contigo, hermanito? Predique. Dios te va a bendecir, Dios te va a ayudar. Note cómo comenzó esta humilde congregación, sin apóstoles. Aquí no hay evangelista a tiempo completo, aquí no hay obra misionera, no hay pastores, no hay siervos. Aquí lo único que hay es cristianos arrancando a pata pelá, pero compartiendo su fe con el que tiene al lado. Y eso fue poderoso. Y eso dice allí, gran número creyó y se convirtió al Señor. O sea que cuando la iglesia se decide, cuando tú y yo nos decidimos a predicar, esto no depende de uno. Ve que a veces la gente dice, no, pero es que, y por eso hice este comentario, no es que a él le pagan, po. No es que él tiene que hacerlo, no es que él es su responsabilidad. Cuando tú piensas de esa manera, entonces tú estás perdiendo todo el potencial. Cuando tú piensas de esa manera, esa es una manera atrofiada de pensar. En Antioquía no había ninguno sostenido, ninguno que tenía que estar encargado para eso. Y la iglesia creció igual y creció poderosamente. Después la iglesia se va a organizar, claro que sí. Después van a llegar apóstoles, después van a llegar siervos. Pero cuando tú limitas la obra, cuando tú piensas que es la responsabilidad de otro y no es tu responsabilidad, entonces tú estás camino al estancamiento. Y por eso es que hoy en día las iglesias se estancan, por eso es que hoy día las iglesias no crecen, por eso es que hoy en día la gente está paralizada, porque siempre están esperando que otro cumpla tu responsabilidad. Siempre estás esperando que otro haga tu trabajo. ¿Y por qué otro tiene que hacer tu trabajo? ¿Por qué? ¿Por qué otra persona tiene que hacer lo que te corresponde a ti o cumplir la misión que Dios te ha dado a ti? ¿De que podemos ayudarnos? Claro que sí. ¿De que la presencia de siervos, de líderes, de pastores, de evangelistas, de diáconos sirve para organizar el trabajo? Claro que sí. Pero en una iglesia bien establecida, cada cristiano entiende que tiene su función, su rol, y su rol es predicar el evangelio y compartir su fe con otros. No esperar que los otros tengan que cumplir tu labor. Así creció. Por eso es que me fascina este pasaje, porque vemos cómo esta iglesia fue cimentada y por eso es que después entendemos el gran proyecto evangelístico que ellos hicieron, porque ellos comenzaron de los momentos más humildes que podían ser. Imagínense el primer culto. Judío, griego, hermanitos que apenas sabían, no tenían una Biblia, no estaban dirigidos por apóstoles, no lo envió nadie, llegaron ahí por perseguidos. Llegaron ahí pidiendo comida, trabajo, buscando un lugar donde cobijarse. Pero ¿cómo compartieron? Fueron efectivos al compartir su fe. ¿Y cómo surgió una comunidad ahí? En pleno Antioquía de Siria. Por si acaso, era la tercera ciudad más grande del mundo conocido en ese tiempo. La primera era Roma, la segunda era Alejandría, la tercera era Antioquía. De las ciudades más grandes del mundo. Era una ciudad llena de vicios. Allí estaba el templo, estuve leyendo, de la diosa Dafne, de los romanos. Era la diosa de la fertilidad y el amor. Tenían unos laberintos
que tenían sacerdotisas sexuales y que tú tenías que ir a ofrecer un sacrificio y después tenías derecho a perseguir a una sacerdotisa y violarte. Ese era el culto de Dafne, porque una vez recordaba a un dios que persiguió a esta diosa y la encontró en un lado y se la violó. Y ellos participaban en este culto. Imagínense el cultito. Imagínense cómo era la ciudad. Para que más o menos usted entienda. Era casi parecida, dicen algunos, era casi parecida a Corinto, que era otra ciudad depravada, por si acaso. Otra ciudad muy depravada. Y note cómo Cristo estableció cabezas de playa, por decirlo de la manera, usando un término militar, usando o bases de operaciones, en ciudades tan pecaminosas como Antioquía de Siria, como Corinto, como Atenas. Jerusalén era conocida como la ciudad santa. Supuestamente ahí no pasaba nada. Supuestamente ahí eran puros religiosos que tenían un templo y que adoraban a su Dios. Había un poquito más de santidad. Antioquía era reconocida por ser un centro pagano, un puerto. Imagínense. Para que usted más o menos entienda la depravación que tiene que haber habido. Ahí llegaron estos cristianos de origen judío, compartiendo la palabra, y fueron efectivos. ¿Por qué? Porque compartieron su fe. Y yo creo que eso, hermanito, es lo que nos hemos olvidado nosotros. Que cada uno de nosotros puede ser efectivo en la obra de predicación, no porque hacemos grandes estudios, no porque somos eruditos, porque podemos responder todas las preguntas de la gente. Es porque nosotros tenemos que legarle nuestra fe a las personas. Es el mejor mensaje que tú puedes dejarle a la gente. Oye, mira, me gusta cómo eres tú, eres amoroso, tienes paz, siempre tienes una palabra correcta, y la gente se va dando cuenta que tú eres diferente, y la gente quiere tener eso diferente. La gente quiere tener eso diferente. Pero si la gente nos ve que somos iguales al mundo, ¿qué efecto vamos a causar? Che, este es peor que los mundanos, este habla peor que los mundanos, este piensa peor que los mundanos, este se comporta peor que los mundanos. ¿Qué efecto eso va a tener en el mundo? Ellos llegaron así. Incluso no tenían ni siquiera una Biblia bajo el brazo. Llegaron así, compartiendo su fe, su corazón, y como gran número, márcalo ahí en tu Biblia, gran número creyó y se convirtió. Se da énfasis, note que siempre se habla de creer en el libro de los Hechos, y entendemos que creer es un proceso que va con creer, arrepentirse, bautizarse, pero también usa la palabra aquí, convertirse, porque ellos cambiaron. Y eso es lo que a nosotros nos hace falta, que tenemos que predicar un evangelio de creer, pero también un evangelio de convertirse. Porque la gente necesita convertirse, la gente necesita cambiar. Tú ya no puedes ser igual después de haberte encontrado con el Señor. Tú ya no puedes pensar igual después de haberte encontrado con el Señor. Tú ya no puedes comportarte igual después de haberte encontrado con el Señor. ¿Por qué? Porque eso es conversión, eso es cambio, eso es transformación. Hemos sido nosotros llamados a novedad de vida. Si tú sigues siendo la misma persona, ¿realmente habrás cambiado? ¿Le habrás entregado a Cristo tu vida? ¿Realmente? Porque hay gente a veces que parece igual. Y tenemos muchos bautismos, mire cómo lo estoy diciendo. Y a veces tenemos muchos bautismos, pero pocas conversiones. Pocas conversiones. Y ese no es problema del evangelista, obviamente. No es problema del evangelista. Ese es problema de la gente que tiene que entender, y nosotros tenemos que aclararle a la gente que seguir a Cristo es para un cambio de vida. Que seguir a Cristo es para ya no seguir el mismo rumbo. Que seguir a Cristo es para un estilo de vida, para valores diferentes, para un enfoque diferente, para un hablar diferente, para un comportamiento diferente, para una manera de vivir diferente a lo que lo hacen los demás. Si tú sigues viviendo igual, ¿cómo vamos a llamar a este mundo? ¿Cómo vamos a hacer luz en las tinieblas? ¿Cierto? ¿Cómo vamos a hacer luz en las tinieblas? Para que terminemos, porque yo iba a dividir esta lección en dos clases. Mire ahora versículo 22. Primera cosa entonces, el golpe evangelístico, la propagación de la palabra. Varones judíos, de origen judío cristiano, compartieron la palabra con la gente aquí en Antioquía, llegaron de Chipre, de Cirene, venían perseguidos desde Jerusalén. Todo esto está sucediendo, pero note ahora versículo 22. A ver, Luciano, ayúdame por favor. 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y envió a Bernabé, que fue hasta Antioquía. Muy bien. Fíjese que llegó la noticia, versículo 22.
inmediatamente corrió la noticia. Inmediatamente llegaron los WhatsApp, llegaron los Messenger, los Twitter. Algo está pasando en Antioquía. Llegó de inmediato la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Ahí donde estaban los apóstoles, recuerde que habían salido todos perseguidos, y estaban los apóstoles con un grupo reducido de personas ahí, porque ya todos los miles, recuerde que eso dice Hechos 8, salieron todos arrancando, miles de personas, recuerde que la iglesia tenía por lo menos 12.000 miembros, que salieron arrancando, salvo los apóstoles, dice, y un grupo reducido obviamente que quedó ahí, manteniendo el status quo de que la iglesia todavía estaba presente en Jerusalén. Después, en tiempos de Hechos 21, los apóstoles van a decir, miles de nuevos se convirtieron, para que usted vea que la iglesia volvió a retomar el mismo fervor que tuvo siempre, en Hechos 21, cuando Pablo va de vuelta a Jerusalén. Pero miles de personas salieron, perseguidas. Y cuando llegaron estas noticias, ¿cuál fue la actitud, note bien versículo 22, de la iglesia de Jerusalén? Y note que cuando miramos Hechos capítulo 11, por lo menos yo quiero compartírselo de una manera breve, vamos a desarrollarlo en la próxima clase, pero yo creo que veo aquí el mejor proceso, esta iglesia extraordinaria, esta iglesia modelo y esta obra de Dios manejada por el Señor, cómo se deben estructurar las congregaciones. Número 1, la explosión evangelista. Número 1, predicadores anónimos que llegaron, predicaron, compartieron su fe y gran número creyó. Pero obviamente después de un proceso de conversión, ¿qué se necesita ahora? No se puede tener solamente gente bautizada. Tiene que venir un proceso de seguimiento, de discipulado, de edificación. Un proceso de edificación. Y la iglesia de Jerusalén lo entendió clarito. A mí me gusta esto porque normalmente, si usted se fija, Jerusalén era el centro de todo. Se enteraron de que hubo una gran obra de Dios en Antioquía. ¿Y cómo reaccionó la iglesia de Jerusalén? Inmediatamente enviaron apoyo. Se alegraron, se gozaron. Quisieron apoyar de inmediato. Como muchas veces somos nosotros. Que la iglesia de acá, que la iglesia de allá, que el otro de aquí, que el de allá, que el otro de allá. Y estamos siempre pensando, teniendo prejuicios por que los de Perú, que los de Venezuela, que los de Colombia, que los de Estados Unidos. Estamos siempre juzgando. Y fíjese la actitud de la iglesia. ¿Tenía que meterse la iglesia de Jerusalén en Antioquía? Ellos no habían mandado a nadie. Ellos no habían mandado misioneros para allá. Ellos no habían invertido nada para allá. Pero al ver que sus hermanos estaban comenzando una obra, inmediatamente se ofrecieron a apoyar y enviaron a su mejor hombre. ¿Quién era su mejor hombre? Bernabé. Bernabé, que ya era conocido, por lo menos Hechos capítulo 4, como un hombre generoso que ayudó a todos los que tenían hambre, a todos los que estaban desposeídos. Y en Hechos capítulo 4, Bernabé vendió su casa, vendió su heredad, su casa que tenía además, su herencia, y la puso a los pies de los apóstoles. En Hechos capítulo 9 vemos que Bernabé, cuando Saulo estaba solo, ¿se acuerda que todos estaban aislando a Saulo? ¿Qué hizo Bernabé? Fue y creyó en Saulo, lo presentó a los apóstoles, lo ayudó y lo integró a la iglesia. Bernabé siempre, por favor, Bernabé siempre se preocupa de estas cosas. Tienes que hacer clic, ¿sí? Eso, no te preocupes. Cuando se prende la pantalla, ya se va a prender acá. Si no, aprieta Enter. Mira que sí, ok. Si no. Pero fíjese que mandan a su mejor hombre, versículo 22. Enviaron a Bernabé. Enviaron a su mejor hombre. Envían al mejor misionero que tenían en ese tiempo. El que creyó en Saulo, el que apoyó la iglesia en Jerusalén. Siempre he pensado, ¿por qué mandaron a Bernabé? Por si acaso usted sabe dónde nació Bernabé, ¿se acuerda? Hechos 4. ¿Dónde nació Bernabé? Son datos. Es bueno, por si acaso, para que esté leyendo el libro de los Hechos en la semana. Son datos. No creo que sea. No, Chipre. De donde la mayoría de la gente... De la isla. Allí nació Bernabé, en Chipre. O sea que mandaron encima una persona que conocía la cultura, que conocía la zona, que conocía a la gente. O sea, hasta ese punto se preocupó la iglesia de Jerusalén de elegir a la persona adecuada
una persona con el corazón correcto. Mire cómo lo dice, para que ya vamos terminando. Mire cómo dice versículos 23 y 24, hablando de Bernabé. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Mire el corazón de Bernabé. Cuando ve todas las conversiones, todo lo que Dios está haciendo, Bernabé se goza. Anima a sus hermanos, exhorta a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud. O sea, que la edificación trajo mayor conversión. Cuando Bernabé fue enviado allá, fue enviado en comisión para ayudar a la iglesia de Antioquía, cuando Bernabé vio todo. Ahí la palabra gracia de Dios significa todo lo que Dios está haciendo. Cuando vio cada conversión, cuando vio el amor de la palabra, cuando vio que no había prejuicios, cuando vio que había un culto con judíos, con gentiles, con griegos, se dio cuenta que todo eso era gracia de Dios. Era la gracia de Dios para salvación de toda la humanidad. Dios quería salvar a todo el mundo, lo había dicho, pero recién ahora en Antioquía, por primera vez se va a ver eso. La iglesia de Antioquía es la iglesia de las primeras veces. Se lo digo y se lo anticipo. Esta es la primera vez que abiertamente se va a predicar. La primera vez que abiertamente se va a predicar la palabra a gentiles. Es la primera vez que va a haber un culto multicultural. Es la primera vez, incluso, versículo 26, que se le va a llamar cristiano a los cristianos. De aquí surgió nuestro nombre, por si acaso. No de Jesús, ni de alguno de los apóstoles. En Antioquía de Siria, Hechos 11:26, aquí se le llamó a los discípulos cristianos por la primera vez. Así que le debemos demasiado a la iglesia de Antioquía, la iglesia de las primeras veces, la iglesia del fervor evangelístico, la iglesia de que no tenía prejuicio, la iglesia en este caso que allí se comenzó a llamar cristiano. Era un término descriptivo. Los de Antioquía predicaban tan firmemente la palabra y hablaban tanto de Cristo, que al final la palabra cristiano era seguidores de Cristo, los cristitos chicos. Era como decir los cristitos chicos. Eso significaba cristiano. Mira, ahí van los cristitos, mira, de Jesús, Cristo. Hablan de puro Cristo, me tienen chato con Cristo, estoy loco con Cristo. Estos son los cristianos. Y por eso nos llamaron así. De una manera despectiva. Surgió en Antioquía, porque la gente llenó la ciudad con el nombre de Jesús. De allí por primera vez se le llamó cristiano, que después pasó a ser el nombre como nos gusta que nos llamen, ¿cierto? Nos gusta que nos llamen como seguidores de Cristo, aunque a veces no lo seguimos nada, pero nos gusta que nos llamen seguidores de Cristo, ¿cierto? Que seguimos a Cristo. Entonces, aquí llegó, segundo punto, segundo tema importante, lo vamos a desarrollar la próxima semana. Del evangelismo fervoroso vino un proceso de edificación. Bernabé fue ahí para confirmar a los hermanos, fue para animar la obra, fue para decirle permanezcan fieles, como dice el versículo 23. Exhortó a todos que con propósito de corazón. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Esta es la misión para el día de hoy, hermano. ¿Qué tienes que hacer tú en la semana? ¿Qué tienes que hacer tu hermana Claudia, hermana Elsa? Animar a tu hermano Luciano. ¿Qué tienes que hacer tu hermano Víctor? Hermano Matías, Juanito. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Animar a mi hermano, ¿cierto? Marisa, Juancha. ¿Qué tenemos que hacer? Animar que con propósito de corazón permanezcamos. Hermano Matías, con propósito de corazón permanece fiel. Hermano Ricky, de corazón permanece fiel al Señor. Eso es lo que hizo. Eso es lo que hizo Bernabé. Animó a todos. Sigamos fieles. Sigamos fieles. Y eso trajo maravillosas consecuencias, porque una gran multitud fue agregada. O sea, si la iglesia se convirtieron 100, ahora volvieron a convertirse 100. Y ahora ya tenían a un líder. Ahora estaba Bernabé. Imagínense cómo creció esta iglesia. ¡Pum! Como la espuma. Va creciendo. Creció con el impulso y ahora sigue creciendo con el empuje del varón Bernabé. Lo vamos a dejar hasta acá. La próxima semana vamos a terminar el proceso completo. Por si acaso, vamos a seguir desarrollando algunas diapositivas. Es mi pasaje favorito, lo digo yo siempre. ¿Por qué? Porque aquí vemos un orden. Si usted quiere ver cómo es el orden, cómo se hace la obra de Dios, creo que este pasaje es el pasaje correcto para ver cómo se estructura un trabajo, cómo se puede ver una obra, cómo podemos nosotros, de repente uno no sabe cómo organizar misiones, cómo sabe organizar la iglesia. Sigamos el ejemplo de la iglesia de Antioquía, clarito. Evangelismo primero, cristiano involucrado, y después se va organizando. Incluso después va a llegar Saulo. Se arman equipos de trabajo. Incluso después en Hechos capítulo 13 van a surgir maestros.
van a surgir profetas, van a surgir tremendos líderes, incluso después el Espíritu Santo va a elegir de entre esos mismos líderes apartarme a Bernabé y a Saulo. Hechos 13:1, para la misión que yo le he encomendado. ¿Y dónde estaban? En Antioquía de Siria. Todo eso sucedió ahí. Se fija ahora que el punto de gravedad se cambia desde Jerusalén ahora a Antioquía de Siria. Una ciudad pagana, una ciudad perversa, una ciudad pecaminosa, pero con gente comprometida con el Evangelio. La única pregunta que yo me hago cuando miro este pasaje para finalizar la lección del día de hoy es: ¿cómo está tu compromiso con el Evangelio? ¿Estás comprometido realmente con el Evangelio? Esa es la pregunta. ¿Ok? Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude. Creo que vamos a entonar. ¿Podemos entonar las dos alabanzas? ¿Me ayuda? ¿O no se puede? Creo que